el sacerdocio del creyente cristiano. Nosotros creemos en el sacerdocio de cada creyente, de cada hermano que se ha alistado voluntariamente al ejército de Cristo Jesús. Y básicamente entonces consiste en el privilegio y obligación de interceder ante Dios a favor de cada uno de ellos, de cada hombre, de cada mujer, y poderle entonces presentarle el mensaje de salvación del alma, porque a través de todo lo que nosotros podemos contemplar de cada individuo, hay algo más precioso, que es el cuerpo, la figura o lo que la persona es. La mirada de Jesús siempre era lo que había dentro de la persona. Y qué bueno es cuando cada cristiano nos proponemos no al ver el físico, quizás atractivo de la persona, o querer nosotros conseguir algo de la persona sin poner atención de esa joya preciosa, maravillosa, que está dentro de cada ser humano, que es el alma. La mirada de nuestro Dios, de Jesucristo, era siempre ver el alma de la persona. Y por eso entonces cada cristiano, cada persona debe de enfocarse en eso que está allá dentro de la persona. Y vamos a retomar en este día entonces como ejemplo a Abraham. Abraham es un ejemplo para cada uno de nosotros, digno de que cada cristiano imitemos, a interceder delante de Dios por cada hombre, por cada mujer. Aquí en este pasaje, si seguimos nosotros leyendo hasta el verso 33, nos damos cuenta del maravilloso ejemplo de este hombre de Dios, y que cada uno de nosotros debemos de aprender algo de este hombre. Abraham entonces es un ejemplo digno de imitar, a interceder por todos los hombres, así como él lo hizo, todos los hombres de Sodoma y de Gomorra, que nosotros sabemos a través de la lectura lo que este pueblo era delante de los ojos de Dios. Sodoma y Gomorra. Si nosotros leemos desde el verso 17 al verso 22, este sacerdocio consiste entonces en vivir en primer lugar en comunión con Dios. No puede existir lo que Dios quiere de cada uno de nosotros si no existe esa comunión con Dios. Abraham se dedicó en guardar el camino del Señor, y así se convertiría en un hombre intercesor, en un guerrero de oración en primer lugar, que es lo que nos estamos enfocando especialmente los lunes y los sábados por la mañana. Presentemos entonces el gran privilegio que el Señor nos ha dado, que dice la palabra del Señor que aún los ángeles desean el privilegio que nosotros tenemos los seres humanos, y que ellos dicen que anhelan tener este privilegio que nosotros los creyentes lo tenemos en poco, porque muy poco hablamos de la salvación de Dios. Pensemos entonces en el gran llamado
y propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Abraham entonces dice que permaneció en la presencia de Dios. ¿Qué dice el verso 23? Si va conmigo, de ese pasaje que leímos. Y dice la Biblia, ¿cómo dice el verso 23? Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Qué estaba haciendo Abraham aquí? Intercediendo. Él estaba intercediendo delante de toda esta gente ante Dios, intercediendo por ellos. Y por eso entonces Jesús dice en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, en el versículo 7, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Esto es importante para cada uno de nosotros como creyentes que somos, de permanecer con el Señor, de estar cerca con el Señor. A Abraham le era necesario entonces pensar en su llamado y propósito que Dios le había dado. Qué maravilloso privilegio de tener una nación tan grande, una nación poderosa que Dios le había prometido a Abraham. Todas las naciones, dice la Biblia, que son benditas por este hombre. Nosotros sabemos que el pecado o el pecador sin Cristo está condenado. Está condenado. Y muchas personas no saben. Está viviendo bajo una condenación. Y si no logran reconocer que son hombres y mujeres pecadores delante de Dios, serán condenados para una eternidad. Nosotros no condenamos a nadie, pero la Biblia nos enseña a nosotros que la persona sin Cristo está condenada. Está viviendo bajo una condenación sin darse cuenta. Pero el que no cree, dice la palabra del Señor allá en Juan 3:18. Ese es un verso que nos dice, y está hablando en un término presente, no que va a ser, sino que dice que ya ha sido condenado. Eso lo encuentra en el verso 18 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Abraham entonces prometió dar ese testimonio de la justicia de Dios, creyendo entonces que si él podía interceder por el pueblo de Sodoma y de Gomorra, Abraham comprendió que el camino de Dios siempre, recuerde, siempre es justo. La justicia de Dios sobre todo. Dios es justo y Dios es recto. Amén. Él va a pagar a todos los seres humanos de acuerdo a nuestra justicia. Dios lo reconoció a este hombre, que también él era justo, porque caminaba con él y hacía las cosas que Dios le había dado. Dios reconoció antes de todo lo que Dios siguió haciendo, que había ahí en esa ciudad también gente justa, gente que era recta delante de él. Y si nosotros podemos ver que la Biblia siempre dice que Dios le había prometido a Abraham
que tendría una nación que sería de bendición para las demás naciones. Dice en el verso 18 del mismo capítulo 18 de Génesis: habiendo de ser Abraham, dice, una nación grande, fuerte, ¿y qué más sigue diciendo? Y habiendo de ser, dice, benditas en él todas las naciones de la tierra. Note bien todo el privilegio que Dios le había dado a este hombre, que a través de él todas las naciones serían benditas. Dios estaba entonces despertando primeramente en Abraham un sentido de responsabilidad por el mundo entero. Qué responsabilidad la que él tenía. Reconocer el privilegio y reconocer también el fin del pecador. Cuando usted lee el verso 20 al verso 22 de este pasaje que acabamos de leer, Abraham sabía que los hombres de Sodoma y de Gomorra serían destruidos por su terrible perversidad que existía en el corazón de él. La Biblia nos enseña a nosotros que el corazón del hombre es ¿qué? Perverso, y que nadie lo conoce. Yo no puedo conocer su corazón, ni usted conoce mi corazón, pero Dios sí conoce cada corazón. Cada corazón aquí presente, Dios conoce qué hay dentro de nuestro corazón, qué abrigamos nosotros dentro de nuestro corazón, que para Dios no hay nada oculto. Dios todo lo sabe. Y aún la palabra del Señor dice que Él sabe nuestros pensamientos. Yo no puedo saber cuál es el pensamiento de cada uno de ustedes en estos momentitos. Usted está pensando algo, yo no lo sé. Yo estoy pensando algo, ustedes no saben mi pensamiento, pero Dios sí sabe los pensamientos de cada uno de nosotros. Y que nadie puede escapar de la mirada de Dios. La Biblia dice que Abraham se acercó, se aproximó, fíjate, se arrimó más a Dios para interceder por el pueblo. Y esta palabra que se acercó, se aproximó, el equilibrio en hebreo es acercarse, significa, dice, ir a juicio en defensa por una causa. Lo que Abraham hizo, hermanos, hizo una obra, y yo creo que por esa intercesión usted y yo estamos delante de Dios en este día, y quizás sin reconocer lo que un hombre hizo ante Dios. Mire, hermanos, cuando nosotros comprendemos, entonces no solamente agradecemos a Dios, sino agradecemos a un hombre que intercedió por usted y por mí, que fue Abraham. Por eso dice que él es el ¿qué? El padre de la fe. Y si usted y yo tenemos esa fe hoy, es por aquel hombre que intercedió por usted y por mí. La bendición. Y Dios siempre cumple su palabra. Abraham se estaba acercando a Dios para orar, para interceder, tanto por los justos como por los impíos. La palabra impío es una persona que todavía no ha entregado su vida a Cristo, que es una vida de pecado. Es una persona que vive en sus delitos y pecados, pero que necesita reconocer su condición y venir a Cristo y pedirle perdón a Él, ya que es el único que puede perdonar los pecados. Ningún ser humano está capacitado para perdonar pecados más que solamente Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad
y es la vida. Y que a través de Él podemos llegar a la presencia de Dios, tanto por el justo y por los impíos. Abraham entonces se paró delante de Dios, tal como un abogado para suplicar por las almas de las personas. Qué bueno sería que cada uno de los creyentes haríamos esto el día de hoy y todos los días de nuestra vida, de pararnos delante de Dios y poder interceder por aquella alma que todavía no ha conocido a su Señor como su Salvador personal. Abraham estaba entonces muy preocupado, tanto por los justos como por los injustos. ¿Cuántos nos preocupamos hoy en este día por los injustos? ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocemos y que debemos de preocuparnos por esa alma que va sin Dios y sin esperanza por este mundo, y que va a una condenación eterna? Abraham recordaba a Lot, que había sido como un hijo para él y toda su familia que vivía en Sodoma. Ahora Abraham estaba entonces sintiendo el dolor del corazón de Dios, porque la Biblia nos enseña que Dios en su corazón tiene dolor por las almas que todavía no han venido al conocimiento de Él. ¿Cuántos de nosotros nos duele nuestro corazón? Que yo creo que no existe, porque si existiera, nos preocupáramos por aquella alma que está sin Dios y sin esperanza. Lo primero que brotaría de nuestros labios sería: Dios te ama, y nos interesaríamos en las almas perdidas. Y para poder ganar a las almas perdidas, tienen que experimentar el amor de Dios a través de nosotros. ¿Cómo? Tendiéndole la mano, bajándonos al nivel de ellos, comprenderles y poderles encaminar al camino de Dios, que muy poco lo hacemos. Yo siempre digo esto, que nosotros muchas veces ayudamos a las personas, pero siempre va con un interés que no es el alma. Qué bueno sería cuando usted tienda la mano a alguien, que lo haga por el interés que esa persona conozca a Cristo. Y vale la pena invertir tiempo, invertir dinero, presentarnos como un sacrificio delante de Dios para ganar esa alma perdida. Cuando nosotros lo hacemos así, Dios responde y Dios hace la obra en los corazones de las personas. Pero tenemos que reconocer nosotros que hay algo que es de suma importancia en cada individuo. Nosotros muchas veces nos fijamos de los comportamientos de las personas, pero nunca nos detenemos a pensar de lo bello y de lo precioso que hay dentro de cada persona, que tienen un alma que nadie la puede comprar con el oro y la plata del mundo, más que solamente con el sacrificio de Cristo, y que Cristo se dio por nosotros y lo hizo por amor a nosotros. Él no esperaba ningún beneficio de nosotros, ni lo espera tampoco hasta el día de hoy, pero Él lo que vio es el alma que Dios mismo puso en cada individuo, que es algo por lo cual el Señor se dio y se sigue hasta el día de hoy sacrificando por cada uno de nosotros. Cuando hay eso en cada corazón, usted aprenderá a vivir agradecido delante de Dios, y se dará así por aquellas personas que todavía no le conocen. Creamos en el sacerdocio que nosotros tenemos a través de Cristo. Ahora Abraham entonces estaba, dice, sintiendo el dolor del corazón de Dios. Ahora comprendía su carga, su preocupación, así como el Señor siente
porque el Señor hasta el día de hoy sigue dolorido del corazón, porque hay almas preciosas que necesitan el conocimiento de Él. Y nosotros debemos estar dispuestos. Por eso dice, ¿destruirá Dios a los justos con los impíos? Es una pregunta. ¿Perdonará Dios la ciudad donde se hallaban 50 justos? Hace la pregunta. Abraham entonces sabía que Dios deseaba la salvación de todos. No solamente de los que ya estaban, sino de todos. Por eso la palabra del Señor nos enseña a nosotros que dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y que sean salvos. Que sean salvos. Dice en Génesis 18:21, ¿qué dice? ¿Qué dice el verso 21, hermanos? Lea conmigo este verso. Descenderá ahora. ¿Y qué más dice? Su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Eso es lo que dice el verso 21. Abraham entonces tuvo confianza y valor para interceder ante Dios por este pueblo. Nuestro deber entonces, que es un gran privilegio de interceder por los demás. Efesios en su capítulo 3 y verso 22 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Fíjese el privilegio que nosotros tenemos. ¿En quién tenemos en primer lugar seguridad? De cuando usted clama y pide por el alma de alguien, Dios va a responder. Segundo, que usted y yo tenemos acceso al trono de la gracia y lo hacemos con confianza por medio de esa fe que nosotros tenemos de orar por aquellos que todavía no conocen a Cristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos orando por algún familiar que todavía no conoce al Señor? Yo creo que lo primero que viene a nuestro corazón, Señor, yo ya te conozco, pero ahora te pido por mi madre, te pido por mi padre, te pido por mi abuelo, te pido por mis tíos, te pido por toda mi familia, Señor, que un día te conozcan como yo te conozco ahora. Eso es algo que viene en primer lugar. No hay otra petición que es la primera que viene. Padres por los hijos y los hijos por los nietos, y así vamos, orando por toda la familia. Con esa confianza entonces nos acercamos a Dios. Hebreos 4:16 dice de esta manera: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Note bien lo que la Biblia dice. Acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios quiere juntar a todos, al mundo entero para Él, no importando la raza, ni color, ni lengua, sino que Él quiere tenernos en su regazo y saber que le pertenecemos a Él. Es el amor de Dios, y que un día todos nosotros estemos en su gloria, disfrutando lo que Él nos ha prometido a nosotros. Hermano, hermana, anhelemos llevar adelante nuestro sacerdocio, que es un gran privilegio decirle a las personas
y demostrarle a las personas que Dios les ama a ellos como nos amó a nosotros. Dios está interesado en ellos como lo ha estado en cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos entonces convertirnos en intercesores y guerreros de oración por las personas? ¿Cómo podemos? Acercándonos a Dios primeramente con humildad, porque Dios dice que desecha los corazones que vienen con orgullo, que vienen con arrogancia, que vienen llenos de todo, pero menos de humildad delante de su presencia. A Dios hay que venir con corazones humildes, con corazones quebrados, para que así entonces podemos nosotros interceder por aquellos, reconociendo de que usted es polvo y que usted es ceniza, porque en eso nos vamos a convertir. No somos nada delante de Dios. Cito este pasaje, quizás ya muchos de nosotros lo sabemos. Segunda de Crónicas, en su capítulo 7 y verso 14. Algunos ya lo saben de memoria, pero lejos en aplicar la realidad. Lo sabremos de memoria, lo citamos de memoria. ¿Cómo dice este verso? Segunda de Crónicas 7, 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, primero, y oraren y buscaren mi rostro, segundo, tercero, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre, dice, es invocado. Y luego dice, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice Dios, yo oiré desde los cielos. Luego, ¿qué sigue diciendo? Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchos de nosotros quizás nos sentimos que somos ya perdonados y que somos santos y que no debemos de orar ni pedir perdón. Hermanos, muchas veces nos presentamos como los fariseos en el tiempo de Jesús, llenos de tanta religión, pero sus corazones vacíos de Dios. Y que todos delante del Señor somos tan pecadores. Algunos somos pecadores perdonados, pero seguimos pidiendo la misericordia de Dios para que Él nos ayude cada día en nuestra vida. Cuando usted sabe de que usted le falla a Dios y que todos le fallamos a Dios, entonces es cuando nos convertimos en verdaderos intercesores. Y no nos presentamos como los fariseos. Que olvídese, religiosos nada más, pero lejos de la presencia de Dios. Jesús tuvo que decirle a esta gente, fariseos hipócritas, coláis los mosquitos, dice Jesús, y te tragan los camellos. Ellos se fijaban en las cosas pequeñas, pero no se fijaban en sus cosas que ellos estaban haciendo. Se fijaban en las cosas de las demás personas, pero no se miraban ellos mismos, porque estaban ciegos. Qué bueno es, como dice este verso, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es el deseo de Dios. Dios estaba listo entonces para escuchar cuando intercedemos por los pecadores. Él está dispuesto siempre a escuchar su oración suya y la mía. Somos sacerdotes, amén, en un mundo que va camino
a la destrucción. Isaías dice en su capítulo 65, antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablen, yo habré oído. Dios solamente espera nuestro clamor y Él responde. La respuesta de Jehová Dios siempre es, recuerden el verso 26 del capítulo 18. ¿Cuál fue el que leímos? Leímos el verso 25 al principio. Y para terminar cito el verso 26 que dice, Génesis 18, 26. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos, ¿qué dice? Dentro de la ciudad, perdonaré todo este lugar por amor a él. Note bien lo que Dios dice. Ahora, note bien lo que sigue diciendo. Perdonaré, dice, por amor a ellos este lugar. Pero no se queda ahí. Si usted lee en el verso 28, ahí comienza a bajar. Si allá le dice que 45, yo perdonaré este pueblo. En el verso 29, si hay 40 justos, yo perdonaré. En ese verso 29, en el verso 30 y en el verso 20, comienza y sigue. Si hay 20 justos, yo perdonaré. Yo perdonaré. En el verso 32, miren. ¿Qué dice el verso 32? Si hay solamente ¿qué? 10. ¿Qué dice Dios? Amén. Miren lo que es Dios. Viene, si hay 50, dice Dios. Si hay 45, dice Dios. Si hay 40, dice Dios. Si hay 30, dice Dios. Si hay 20, dice Dios. Si hay 10, dice Dios. El amor de Dios es tan grande que Él quiere salvar a todas las personas. Y recuerde cuando usted escucha una predicación que las únicas manos que Dios tiene aquí en este mundo son las suyas. Los únicos pies que Dios tiene aquí en esta tierra son los suyos. La única boca y lengua que Dios tiene aquí son las suyas y las mías. Entonces tenemos que proclamar el amor de Dios. Y no trate de condenar a las personas, porque el único que condena es Dios. Así es. Nosotros muchas veces hacemos el papel de juez. Cuando la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros somos los jueces, pero muchas veces estamos aptos para justiciar a las personas, pero no enseñarles el amor que tanto Dios nos enseña a nosotros. Qué privilegio tan grande el que tenemos nosotros. Esto es lo único que podemos entonces hacer si usted y yo nos convertimos en interceder por cada pecador, por cada perdido. Que usted y que yo formemos un grupo de oración y que nos convirtamos en guerreros de oración por las almas perdidas y por aquellos que lo necesitan tanto. ¿Estamos aquí? Así. Amén. ¿Dios nos ama? Claro. Dios dice que ama al pecador, aunque aborrece lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Nunca se crea que usted es un hombre justificado como una mujer delante de Dios justificado. Usted también tiene una cola. No sé de qué tamaño. Todos delante de Dios
Si nos pesaran en una balanza, quizá no damos el peso. Así es que convirtamos en una iglesia de interceder por aquel que lo necesita tanto. Y que cada día podamos demostrar nuestro amor por esa alma, el amor de Dios, porque el amor de Dios es incondicional. El amor suyo que muchas veces demostramos en la vida es con condición. Ponemos condición a las personas por lo que estamos haciendo. El amor de Dios es de dar sin esperar recibir algo. Amén. Amén. Es un amor de sacrificio. Es un amor que a través de este amor pueden las personas experimentar de que Dios es real en la vida de cada uno de nosotros. Pongámonos de pie. Iglesia, convirtámonos en guerreros de oración por amor a las almas, por amor al bienestar de las personas. Padre, en esta hora le damos muchas gracias, porque a través de este mensaje podemos saber nuestro gran privilegio que tenemos delante de ti. Que este privilegio, Señor, que muchas veces no echamos mano, Señor, de él. Gracias porque nosotros fuimos los elegidos. Nosotros los seres humanos fuimos los que usted nos escogió para que fuésemos esa nación santa, ese real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, gracias por esa bendición que tenemos. Que aprovechemos todo, Señor, lo que usted le negó a los ángeles y nos lo dio a nosotros, Señor amado. Gracias por esa bendición que usted nos ha dado. Salimos de este lugar con esta palabra que hemos escuchado en este día y que todos podamos ponerla en práctica, en obra, para bendición de mucha gente necesitada en este vasto mundo. Gracias, mi Padre Celestial, porque en el nombre de Jesús podemos, Señor, ser parte de este gran ministerio que usted comenzó un día. En el nombre maravilloso de Jesús, a quien le damos la honra y la gloria por siempre. Amén. 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 Que la paz y la bendición de Cristo sea con cada uno de nosotros. A las 6 de la tarde tenemos el segundo culto. Esperamos verle. Hay una predicación más. Hasta ahorita.